La serie que más recomendé el año pasado, la que literalmente me salvó el 2025, fue Shameless, una serie que no tenía en el radar, que jamás había visto, pero como había terminado de ver y necesitaba más de Jeremy Allen White, terminé cayendo en esta versión estadounidense que, sin exagerar, me absorbió por completo. En este video hablaremos de la serie, su ascenso y caída, porque sí, lamentablemente, aunque la quiero muchísimo, Shameless decae y mucho, volviéndose inmirable. Como varias series que pegaron la vuelta en su remake, Shameless es una remake de su original inglesa, aunque con una gran diferencia técnica, más no tanto de su historia. Pero bueno, esta historia es la de la familia Gallagher, una familia un poquito disfuncional del sur de Chicago, un barrio bajo, y esta familia es un desastre completamente. Los 6 hermanos están bajo el cuidado de nada más y nada menos que el peor padre de la ficción, Frank Gallagher, interpretado por el gran William Macy. ¿Frank es el patriarca de los 6 hermanos Gallagher? Para nada. Frank es todo lo que puedes encontrarte aborrecible dentro de los límites de la ley, en la ficción. Y es que tampoco los chicos no se quedan atrás. Esta no es una serie moral, no es una serie con bajadas de línea o buenas intenciones o querer que reflexiones para mejorar en tu vida, o un gran momento emotivo que hace que todos cambien para bien. No, esta serie es áspera, es cruda, sus personajes no son moralmente correctos, son personajes que se equivocan, que cometen errores en base a seguir sobreviviendo y darnos un show increíble. Carl es un niñato terrible que no tendría problema en prenderte fuego la casa, Debbie en secuestrar a un bebé, Lip en voltearse todo lo que camine o robar un local o estafarte, Ian lo mismo, o arruinar su vida por amor o voltear tu matrimonio, y Fiona equivocándose en cada paso que da, tropezando pero a la vez siendo el chicle que une y cuida a sus hermanos y mantiene a la familia unida. El único que zafa es Liam, pero porque es un bebé, y Frank, bueno, ¿qué decir de Frank? Es un alcohólico enfermo que solo le importa emborracharse y drogarse. Ahí está su felicidad. Y para conseguir esto no le importará hacer lo que sea, incluso hasta prestar a uno de sus hijos a unos narcos o manipular lo que camine o vuele. Negligente de principio a fin, pasa más tiempo inconsciente haciendo cosas indebidas que otra cosa. Viendo Shameless se te escapa un "¡qué hijo de buste, chabón!" cuando Frank haga algo, pero también te hará reír mucho. Es por eso que Fiona Gallagher es su antípodas y todo lo contrario a lo que representa él. Fiona quiere salir adelante y darle un buen futuro a sus pequeños hermanos, que más que hermanos son como hijos para ella, ya que fue quien los cuidó a todos con poco más de 20 años. Y no solo tenemos a la familia principal, sino personajes e historias secundarias que potenciarán las primeras temporadas y las volverán magistrales. Porque Shameless no sería Shameless sin la pareja vecina de Vi y Kevin, sin Sheila, la vecina obsesiva que teme salir de su casa y quizás de los mejores personajes, y su hija Karen, una piba ninfómana. Sí, ninfómana, o claro, Mickey y su hermana, dos personajes mucho más problemáticos que los Gallagher, que no harán más que relacionarse con ellos y meterlos en problemas. Lo importante es que cada personaje tiene una subtrama y un desarrollo súper interesante. Ian es gay y tiene que sobrevivir a esto y sus secretos, Lip enamorado de Karen, que es ninfómana, pero también sobreviviendo en el lado sur, Debbie, una niña dulce que solo quiere expresar el amor a una familia que no estaría teniendo. Pero lo importante de esta serie y de estos personajes, más allá de que sus personajes están muy bien construidos, sus historias son muy interesantes y nos importan cada una de ellas. Es que a pesar de ser un bardo, como decimos acá, es decir, un desastre, realmente un verdadero desastre, se hacen querer y nos importa muchísimo lo que les pase. Esta observación es sumamente personal, pero Shameless, a pesar de ser una serie inglesa remakeada por los Yankees en un barrio del sur de Chicago, que jamás fui en mi vida y desconozco, se siente muy cercana. Es de esas que por más que los personajes estén muy alejados o no de tu realidad, los sentís cercanos, sentís que podría tranquilamente suceder en tu barrio. Bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero bueno, en mi caso sí. Pensando ampliamente, yo veía Shameless y pensaba, loco, podrían ser re argentinos, esto podría darlo Telefe y a la gente le gustaría mucho, podrían ser del conurbano profundo tranquilamente. Hacemos la remake, nada, mentira, está muy bien como está, pero posta y problemáticas que, aunque repito, se alejen completamente de tu realidad, la serie está tan bien construida y los personajes tan bien hechos que no solo se vuelve una serie comfort perfecta, sino también un producto de calidad artística completamente, porque realmente, desde la dirección acelerada, los cortes frenéticos, la intro icónica y personajes desagradables pero entrañables, le sumamos algo que te dan ganas de ver. Sin ir más lejos, el preocuparse o el ritmo frenético, los cortes rápidos, también recuerdan a El Oso. Como dije, terminé El Oso y querías buscar algo similar y Shameless fue santo remedio y una gran compañía. Haciendo otro paralelismo, nada que ver, pero que si la vieron me entenderán, es como ver una Skins pero ya
siendo un adulto, una Skins realista, porque si me pongo a pensar, a pesar de que Shameless no trata solamente de eso, muestra problemáticas y personajes adolescentes sumamente complejos con problemas, entre comillas, reales o más crudos que todas las otras series de adolescentes que pueda lanzar Netflix. Los problemas de Ian, Lip, Fiona o Karen me parecen mucho más interesantes, pero bueno, quizás porque ya soy un adulto y de adolescente quizás no me interesaría mucho. Shameless es como ver muchas series en una sola. En las primeras 4 temporadas, en especial en las 2 primeras, cada capítulo se siente como ver un corto o una película por sí misma. Son icónicos y pasa algo distinto entre sí, sin perder el hilo conductor, lo que hace que te mantengas expectante por ver qué le pasa a las historias de los personajes, pero también qué quilombo harán en el nuevo capítulo. Y además, las drogas están tan presentes en el show, las adicciones en realidad, y la serie misma se siente adictiva. Shameless es como ver muchas series en una. Me es muy difícil no querer parar de ver una serie, no me pasa, y de hecho casi no me pasa nunca. Eventualmente las termino dejando, hago un gran parate y me pongo a ver otra cosa. En especial series tan largas, pero con Shameless me iba a dormir, pero primero un capitulito, me levantaba otro, merendando otro y así, disociando completamente de cosas que tenía que hacer o ver. Prefería ver Shameless. Realmente es una serie más allá de su calidad, adictiva. Terminamos esta primera parte del video para decirte que si no la viste, mirate Shameless. Es adictiva, es genial, es grotesca, es visceral. No vas a poder creer lo que hacen los personajes. Es una serie que rompe límites. Hay cosas que te vas a agarrar la cabeza pensando, no puedo creer que hicieron o mostraron esto, pero a la vez los vas a querer muchísimo. Yo los quiero mucho, más allá de todo lo que pasa después. Y ahí vamos al siguiente punto del video, la decadencia de Shameless. Porque sí, todo lo que sube, bueno, no siempre, pero acá tiene que bajar. Shameless tiene 11 temporadas, un número sumamente excesivo, en el que a mi entender 4 temporadas son visibles y luego decae y luego se vuelve sumamente inmirable. Literal, solo seguí viendo la serie por el cariño enorme que le tomé a todos los personajes. Pero el quiebre para mí llega en la temporada 5. La 1 es la mejor de todas, la temporada del invierno, conocemos a los personajes, sus problemáticas, sus tramas, y ahí ya los queremos y logramos empatizar con ellos. Quizás lo olvidaron, pero la inclusión de Mónica en los capítulos finales de la primera temporada fue un acierto increíble. Uno pensaba que la familia estaba destruida por solamente Frank, pero no contábamos con Mónica, que se parece a la mamá de Messi. Un fucking huracán en la vida de estos niños. Entendemos mucho más el enojo de los más grandes y el intento de apego de los más chicos, que son los que la estiman, y también a Frank, porque todavía no conocen al 100% lo que puede llegar a ser su padre. Pero Mónica irónicamente logra unir a la familia. La segunda temporada tuve miedo de que no sepan qué hacer, pero realmente es excelente también. Transcurre en verano y el primer capítulo es buenísimo, con todo el drama de Frank perdiendo a Liam y los hermanos unidos para recuperarlo. La tercera también es muy buena y sigue siendo Shameless, aunque no con la misma calidad. Igual es muy buena también y nos siguen importando las subtramas. Vuelve Karen al show, vuelven los problemas, Steve, Jimmy vuelve, aunque ya podrían darle un gran cierre, y es en la cuarta en la que yo creo que la serie tuvo que haber tenido un cierre. Lip en la universidad, Fiona en un buen trabajo y Frank al borde de la muerte, en la temporada donde Frank está por morir por su riñón. También aparece la nueva hija de Frank, que aunque su incorporación al principio no me gustó, fue un buen condimento, pero a esta altura el personaje de Sheila ya estaba desdibujado. Si bien no teníamos cerradas las tramas de los personajes, es realmente la que siento la última buena temporada de Shameless, mostrando una mejora o incluso un no voy a cambiar, así es mi vida, fuck it, como nos demuestra el gran final de la temporada, que pudo haber sido el final de la serie. Frank sobrevive al trasplante y cuando esperamos un cambio en su personalidad, ya que toda la temporada fue un constante Frank morirá, Frank vuelve a beber gritándole al mundo que él es Frank Gallagher, que nada puede con él. Si dibujáramos un cierre más o menos decente para los demás personajes en un final abierto, sería un buen final. Este sí fue un gran cierre para Frank, el prota de la serie, principalmente cuando el personaje de Fiona, la otra protagonista, que es la némesis de Frank, consigue la custodia de sus hermanos, priorizando sus vidas y no la de ella, pero demostrando ser el gran personaje maduro y responsable de la serie que siempre vimos. Porque luego de esto, en la quinta temporada, la serie va en picada. Y en la cuarta, un poquito se iba yendo también. Pero lo problemático de todo esto es que entre la 4 y la 5, cada personaje empieza un poco a decaer. Los personajes se van contradiciendo entre sí o se vuelven repetitivos. Fiona, de ver cómo consigue la custodia de sus hermanos, dando un discurso emotivo en uno de los mejores capítulos, en la siguiente temporada no para de engañar a sus parejas y hace lo peor, que es que Liam consuma drogas sin querer, terminando presa y perdiendo la custodia de los pibes.
Se siente como si todo el arco evolutivo del personaje haya sido totalmente en vano, transformándola en una Frank 2.0, y si bien entiendo que los guionistas querían seguir haciendo capítulos y temporadas, y entiendo que Fiona es joven y quería vivir su vida sin ser madre de 5 pibes, es un retroceso innegable. Es como que Fiona se va volviendo malvada. Taking care of these kids would be your life. It already is. And you're prepared to be responsible for them until they're 18. If that's what's in their best interest. 2000 años más tarde. Not my problem. Sin un real motivo aparente, su personaje se vuelve odioso y es como que te quedás onda... Fiona no haría eso. Pero estos solo son ejemplos, a todos les pasa así. Ahora vamos con cada uno. Pero primero el gran punto por el cual considero la serie decae completamente. El primer clavo en el ataúd es cuando Sheila deja la serie en la temporada 5. Ponemos el foco en Sheila, pero en realidad fue una cadena de personajes que fueron dejando la serie o participando menos, que hizo que la historia pierda mucho peso. Sheila aportaba muchísimo al show, de hecho diría era de mis personajes favoritos. Sheila, su agorafobia, su hija ninfómana. Sheila es cierto, completó el arco de su personaje, se curó de su enfermedad y vivía para su nieto, pero al sacárselo y al deshacerse del personaje de Karen completamente, gran error también, fue rarísimo, hicieron que su personaje no tenga mucho más nada que ver con el show. Su arco se completó, así que se vaya, pero luego con todas las temporadas que vinieron, con las historias que se vuelven repetitivas y aburridas, creo que Sheila hubiese sido un gran condimento y pudieron haber hecho algo más con ella. Sheila era muy querida, Joan Cusack es increíble y aportaba muchísimo. Así que cuando dejó la serie me quedó un gran vacío. Más que nada porque los personajes que van dejando el show no se vuelven a mencionar o pareciera que nunca existieron, como ese personaje que ahora nombramos, o como Mandy Malkovich o la mismísima Karen, o dándole peso a personajes que primero eran extras como Estebaña para luego volverse protagonistas y después descartarlas. Nada tiene realmente una gran consecuencia. O que se vayan de la serie o luego vuelvan. Recuerden que el mismo Ian también deja el show por lo bien que le estaba yendo en su carrera, o Mickey. Hay casos en los que creo el descarte estuvo bien, cuando creemos que Jimmy o Steve, como quieran decirle, muere dejando un final medio cerrado, medio abierto para él, me dejó mal, pero en el buen sentido, me pareció una decisión muy buena. Pero cuando lo hacen volver como por tercera vez, me di cuenta, y creo que todos, que el personaje no daba para más. Y en vez de darle un cierre a lo Shameless, trágico, que parece que murió, le dan un, bueno, buena suerte y hasta luego, me voy con mi auto. Sigue por ahí dando vueltas, siendo que era protagonista, pero bueno, le dan un cierre apresurado, en realidad no apresurado, sino que la misma serie se alargó de más. Volviendo a Mandy, por ejemplo, la última vez que la vemos se estaba prostituyendo, creo que en la temporada 5, y a la ayuda y después no sabemos nada más de ella, y no hablemos de... Ahora vamos con eso, pero en fin, en definitiva, la serie no sabe qué hacer con sus personajes, no supo cómo cerrar tramas, no supo cómo ir contando sus evoluciones de niños, adolescentes, adultos, no supo cerrar historias ni desarrollos. Obvio la salida de personajes clave ayuda al declive, pero creo en consistencia lo peor es que no saben qué hacer con ellos. Todos los personajes principales tienen retroceso y parece que estamos viendo las mismas historias en loop por lo menos de las 5 a la 11. Como dijimos, Fiona de ser la responsable legal, el personaje ejemplar, la que da la vida por sus hermanos y la unión familiar, pasa a ser una adicta, a una alcohólica, rompehogares y ya saben. Me encantó cuando la hacen progresar y ser empresaria y todo eso, aunque era aburrido, pero solo para hacerla caer nuevamente y otra vez y otra vez. Tenemos una temporada donde está soltera disfrutando la vida, solo para volver a enamorarse de un random. Fiona es un ciclo constante de no me enamoro, me cojo, no lo cojo, lo cago, me cagan, a la mierda, todo me vuelvo a enamorar, cíclico. Pero lo que más me molestaba es cuando directamente, y esto pasa con más de uno, me molestaba cuando no era ella. Lo del amor, empresas, vaya y pase, pero ¿se acuerdan cuando temporada 7 o 6 de repente se cagaban el concepto de cuidar a sus hermanos y les cobraba por vivir en la casa o no los dejaba dormir ahí? Es horrible cómo la serie pasa de, che, son chicos en un mundo hostil, tenemos que cuidarnos, a, bueno, Liam se fue a otra casa, a nadie le importa. A Fiona no termina importándole nada, ni sabían qué hacer o cómo desarrollar su personaje, si no era maltratándolo. Con respecto a su salida de la serie... es decir, el otro clavo en el ataúd, totalmente de la nada, no apareciendo más, de un capítulo hacia otro, haciendo una despedida de la nada, para nada emotiva, para nada seria, haciendo un paralelismo al final de la temporada. Pero ni siquiera se despidió de Vi, su mejor amiga. ¿Qué? Sí, no se despidió, no existe la escena.
Banco a la actriz, la serie no daba para más, pero no entiendo todavía cómo pudieron estirar la serie 2 temporadas más después de que se va. Fue una locura. Y luego es como si Fiona nunca hubiese existido. La mencionan esporádicamente. En la segunda tuvimos todo un suceso de Lip siendo padre, toda la familia reunida para ver qué onda. Y acá es, sí, Lip tuvo un hijo, mira ahí, Fiona no llamó, no hace nada, ¿no? Se casa Ian y Fiona no llama, no hace nada. Bueno, Lip. Mi problema con Lip es que nuevamente, como pasa con todos, no termina teniendo desarrollo tampoco. En la 4 me encantó que arranca la facultad, realmente insistieron mucho con que Lip, con su cerebro superior, tenía que tener un buen futuro. Pero ¿para qué? ¿Para qué fue todo eso? Los estudios, trabajos, contactos. Luego ni siquiera se vuelve a tocar el tema. Lip madura por el tema de su alcoholismo, pero luego es un extra más que está ahí no teniendo realmente una trama de peso. Incluso cuando es padre ni siquiera tiene peso o consecuencias grandes esto. Al igual que Fiona, son dos personajes que están ahí para enamorarse, garchar y no mucho más. Luego cuando tiene su hijo con la piba esta, Tammy creo que es, no me acuerdo cómo se llama, es totalmente... De un momento totalmente importante, realmente no importa mucho. No importa. Hace mucho no veía las primeras temporadas y es increíble lo inteligente que era Lip y la importancia que tenía esto en su historia, pero todo fue en vano. Lip termina siendo repartidor de aplicación, no sabiendo si compra una casa o no con su mujer y su hijo. Entiendo que Shameless quiere ser cruda, demostrar que no tiene que terminar bien, pero ¿y si sí? ¿Y si le dabas un gran desarrollo a Lip, a pesar de su crianza, su infancia? ¿No? El potencial de tener un casting tan chico y hacer que crezcan para contar muchísimas historias de cada uno fue totalmente desperdiciado. Lo que dijimos que parecen muchas series en una, cada capítulo de una película, después de las 5 pasa todo lo contrario. Se transforma en la clásica tira diaria donde viven situaciones que no importan, se olvidan o se vuelven a repetir solo para estirar la serie. Y el claro ejemplo de esto es Frank. Luego de su renacer al final de la 4, la trama de Frank es un loop constante. Estafa a alguien, se enamora o quiere cogerse a alguien, o estafa a mucha gente, o se coge a mucha gente, y repite. La serie se olvida que no podía consumir más alcohol o se moría. Lo último que me gustó realmente fue el tema de Bianca, la enfermera, y la depresión de esto post-muerte, pero luego se olvidan de esto también. La muerte de Mónica también estuvo bien, quizás lo último bueno que sucede. Lo bueno que tiene Frank es que es muy gracioso, pero ya la quinta persona que se quiere vengar de él o obtener un hijo con él o qué sé yo, córtenla. El tema de la enfermera a punto de morir que se enamora de él, después vuelve a suceder con otro personaje de una vieja y quiere tener hijos con él, se repite todo. Ian y todo lo militar, todo lo que estudió primeros auxilios, incluso todo lo de su bipolaridad queda en la nada, todo en la nada, alquilando con su marido en un lugar caro que le gusta realmente, queriendo adoptar. ¿Alguien se acuerda que Mickey ya era padre? Ni lo mencionan. Carl pasa algo parecido como con Frank. Luego de que no está creo que en toda la 3 o la 4 porque estuvo en Cana, me gustó mucho cuando vuelve y es malo y pasa lo de su amigo. Luego queriendo ser Cana, luego queriendo ser militar, todo esto me gustó muchísimo, pero después se estanca completamente y la serie en medio se olvida cómo era el personaje de Carl. O tiene aventuras randoms que no llegan a ningún lado, como dije, quiere ser militar, queda en la nada, se pone a laburar en un local de pollos, es como que... Tenés la oportunidad de crearle historias interesantísimas, pero decidís no crear nada y ni siquiera es que le pasa algo re malo o algo re bueno. No, todos están en un limbo, un limbo de me. Es el que mejor termina, ponele, porque dan a entender que va a comprar de Alibi con su compañero Kana. Medio what the fuck también. Pero creo que incluso la peor y el gran ejemplo es... Debbie. En la temporada 5 o 6 me apareció este video en YouTube y a pesar de que no se ven videos en YouTube o se buscan cosas mientras ves algo porque te vas a spoilear, igual lo vi. Era un simpático video de la niña Debbie bailando Single Ladies con Vi y Lip. Y si como yo hace mucho no ven las primeras temporadas, se sorprenderán de lo mucho que envejecieron los pibes de Shameless. Realmente los conocemos desde que son muy chiquititos. Me puse a ver los comentarios y no pudieron escribirlo tan bien. Antes de que Debbie me hiciera recalentar y querer cagar la piñas, dice este comentario en inglés, dice eso. Cuando el personaje de Debbie era dulce y entretenido. Cuando todos amábamos a Debbie. Sí, chicas, sí, no pudieron haberlo dicho mejor. Si hay un personaje en Shameless que tuvo un retroceso atroz, es Debbie. Debbie era literalmente mi personaje favorito en las primeras temporadas. Me encantaba, era adorable, pero
muy viva, muy inteligente, daba todo por su familia, tenía mucho potencial. Uno pensaba, Debbie es una genia. Al lado de Carl era Einstein en sentido de viveza. Y claro, se crió en el ambiente Gallagher. De grande iba a tener un gran futuro, me moría por ver sus historias. Me acuerdo cuando recomendaba la serie a conocidos, preguntaba por su personaje favorito y yo decía que el mío era Debbie. Sus tramas eran interesantes, sus conflictos, cómo se sentía en la familia, lo que le faltaba, cómo los cuidaba a pesar de ser una niña. El no tener padres presentes, pero sí el amor de sus hermanos. Debbie es el claro ejemplo de los guionistas no sabiendo qué carajo hacer con su personaje. De la niña dulce, inteligente y viva, nos dieron la adolescente egoísta que quiere quedarse embarazada de un pibe y tener una hija. Y no abortar y criarla dejando la escuela. ¿Qué? Debbie, madre adolescente, ¿te parece? No sé, no creo que vaya con su personaje. A luego usar a un colorado en silla de ruedas, a luego ser soldadora, pelearse con sus hermanos, ser odiosa, que todos sus diálogos te den ganas de agarrarle los pelos y decirle, bueno, sos Debbie. No eras así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se cagaron tanto en Debbie? ¿Por qué le dieron tramas absurdas, para nada interesantes? Es como que su personaje decidió no tener más desarrollo. Dios, cuando se pone a mendigar con su hija en la calle, qué desastre. Luego quieren hacerla pasar por una Fiona 2.0 para cobrarle alquiler a sus hermanos echándolos si no tienen plata. A Liam, aunque sea un niño, cuando los Gallagher eran todo lo contrario. Qué personaje desperdiciado. Pudiste haberle dado un gran futuro y cerrar su trama a lo grande, pero le das conflictos o muy de adulta, como un trío con una mina y su hija, sin olvidar que la serie por grandes momentos se olvida que es una madre soltera, ¿no? Hay capítulos donde su hija ni aparece o no importa o a nadie le importa. Debbie manejaba una guardería entera mientras se hacía cargo de la casa y estudiaba con 10 años. Cuando trata de levantarse a la novia de Carl, cualquiera. Violó a un tipo, dijo que se cuidaba mientras tenían relaciones para quedar embarazada con otro. No. Debbie sin duda tuvo el peor guión posible porque no sabían qué hacer con su personaje, porque se alargó demasiado. Quizás la que peor final tiene. No solo no logró ningún objetivo ni meta en su vida por lo que vemos, sino que está peor que nunca. Termina con una presa conflictiva que salió ese mismo capítulo final de la mismísima nada y una propuesta de irse con ella a México y Franny a robar, a tener mala vida. What the fuck. No se sienten ni en pedo una dinámica familiar. No se importan unos con otros, no se preocupan por los otros. A Liam lo conocemos de bebé y las tramas que tiene cuando tiene la edad de Carl o Debbie cuando arrancaron la serie no parecen de Shameless. A veces acuerdan que está, otras que no, realmente no importa mucho. Entre la temporada 5 y 11 es como un loop infinito donde te mezclas todo lo que pasa porque todo lo que pasa es medio lo mismo. Ninguno tiene un buen desarrollo de personaje y no tienen un gran cierre. Los otros extras grandes que quedan son, claro, Kevin y Verónica, pero a pesar de que también sus tramas se vuelven repetitivas, tienen más de una por temporada y todo, ni se entiende ya quién cuida a sus hijas o qué carajo. Lo último bueno a nivel narrativo fue el triángulo con Estebania, pero a pesar de eso son muy divertidos de ver y al estar alejados de la familia Gallagher terminan siendo como una especie de spin-off gracioso, ¿no? Pero no importa realmente nada lo que les pase porque nada es tan grave. Como dije, las últimas 5 temporadas son un loop infinito de terminen de esto de una vez. Pero sin duda, el último clavo en el ataúd fue la salida de Fiona. Tiene dos grandes protagonistas, Frank y Fiona. Si alguno de los dos no está, se cae a pedazos. Y al final eso es lo que más duele. No que Shameless haya sido mala, no que haya tenido altibajos, no que se haya vuelto repetitiva. Lo que duele es que sabemos perfectamente de lo que fue capaz. Porque Shameless no era una serie más, no era una tira para dejar de fondo mientras mirás el celular. Era una serie que en sus primeras temporadas te agarraba del cuello, te hacía reír, te hacía enojar, te hacía decir ¡qué hijo de pu! Pero también te hacía quererlos mucho. Era caótica, grotesca, frenética, incómoda, pero tenía alma. Y el problema no fue que los personajes no cambiaran. El problema fue que dejaron de evolucionar para empezar a repetirse. Dejaron de avanzar para empezar a girar en círculo. Fiona no cae porque sea joven y cometa errores. Cae porque el guión decide olvidarse de quién era. Lip no fracasa porque la vida sea injusta, fracasa porque la serie deja de tener un plan para él. Debbie no se vuelve compleja, se vuelve contradictoria. Frank no es trágico, se vuelve un loop. Y lo peor de todo es que dejaron de sentirse como familia. Porque Shameless siempre fue un desastre, pero era su desastre y nuestro desastre. Había códigos, había unión, había consecuencias. Después ya no importaba nada. Entraban y salían personajes como si fueran extras, los conflictos no tenían peso, las despedidas no dolían porque ni siquiera estaban bien contadas. Cuando se va Fiona, ahí ya estaba todo claro que la serie no estaba sobreviviendo.
estaba estirándose. Porque una cosa es mostrar que la vida es cruda y no siempre tiene finales felices, y otra muy distinta es no saber cómo cerrar una historia. Shameless tenía el final perfecto en la temporada 4. Tenía el arco, tenía el contraste entre Fiona y Frank, tenía sentido, pero eligió seguir, y seguir no siempre es evolucionar. A veces es diluir. Amo Shameless, la recomiendo. Las primeras temporadas son increíbles. Véanla, si no la vieron se spoilearon todo. Pero son muy adictivas. Son de lo mejor que vi en mucho tiempo. Pero también creo que es el ejemplo perfecto de cómo una serie puede perder su identidad cuando se queda sin rumbo. No se volvió mala porque fuera más oscura. De hecho, todo lo contrario. No se volvió mala porque los personajes hicieran cosas cuestionables. De hecho, todo lo contrario. Se volvió mala porque dejó de saber quién era. Y eso en una serie que se llamaba Shameless es lo más irónico de todo. Porque perdió la vergüenza, pero también perdió el corazón. Y cuando una serie pierde el corazón, por más que la quieras, ya no es lo mismo. Fe de ratas, lo que me emocioné con el final, Frank recordando a sus hijos antes de morir. Aunque quizás no tenga nada que ver con Frank, me emocioné muchísimo al verlos de chiquitos de nuevo. ¡Qué lindo! Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, pasáselo a alguien que quieras que vea Shameless, pero decirle que tiene spoiler, que lo vea hasta tal punto. Y si ya viste la serie como yo, que está ahora en muchas plataformas, y te gustó este video, y como digo, yo los quiero a Shameless, que tenga más temporadas malas que buenas, no me cambian nada. Me encanta esta serie y espero que a ustedes también les haya gustado este video. Y si es así, comentame si llegaste hasta acá, que muy pocas personas llegan. ¿Cuál es tu personaje favorito de Shameless y cuál fue tu momento favorito? O el más crudo. Yo creo que fue la cena de acción de gracias cuando Mónica se intenta subir delante de todos. Mamita. Yo soy el Tateiro, esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau. ¡Campeón del mundo! Escúcheme y espero que lo sea por muchos años. ¡Chao, pibe!